Apreciados connacionales y amigos del Perú, reciban un cordial saludo. Soy Marisol Agüero Colunga, embajadora del Perú en el Reino de los Países Bajos. En esta oportunidad me complace presentarles la segunda entrega de la serie de podcast que viene elaborando esta embajada con ocasión del Bicentenario Patrio. Y valga mencionar que también es el Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues este fue el primer ministerio en ser creado el 3 de agosto de 1821, a pocos días de la proclamación de la independencia del Perú. Conmemorando el bicentenario de nuestra Cancillería, es que en esta ocasión hemos considerado oportuno reflexionar acerca del que representó uno de los primeros retos de nuestra diplomacia: lograr que España y otros estados reconocieran al país como un estado independiente. Ello resultaba particularmente relevante para lograr que nuestro país pudiera iniciar su proceso de relacionamiento con otros actores de la comunidad internacional en el siglo XIX. No es muy conocido que, aún luego de la consolidación de la independencia del Perú en la batalla de Ayacucho en 1824, España no reconocía a nuestro país como república independiente. Lo hizo recién en 1865, cuando la reina Isabel II acepta las cartas credenciales de nuestro primer agente diplomático en España, el señor Domingo Vallarriestra. El examen de este asunto requiere de una aproximación multidisciplinaria, pues en esta cuestión, que forma parte de la historia del Perú, se entremezclan asuntos relativos a la diplomacia, las relaciones internacionales de la época y a conceptos jurídicos como lo es el reconocimiento de los estados. Y creo que nadie mejor para orientarnos en esta reflexión que la señora Francis Chávez Aco. Ella es una destacada colega en el Servicio Diplomático de la República y funcionaria de esta embajada. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar. La señora Chávez ha realizado una minuciosa investigación en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de los esfuerzos de la Cancillería peruana por obtener el reconocimiento de la independencia del Perú por parte de España, y hoy compartirá con nosotros los resultados de su investigación. Dejo entonces en el uso de la palabra a la señora Francis Chávez. Muchas gracias, embajadora Agüero, por la gentil invitación a participar en la segunda entrega de los podcasts de la Embajada del Perú en Países Bajos en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. La obtención del reconocimiento de la independencia del Perú, en general, fue uno de los principales objetivos de la política exterior de la naciente república en el siglo XIX. Para nuestro país era muy importante que el resto de estados del mundo reconocieran al Perú como república independiente y con una personalidad jurídica propia y consolidada, que éste pudiera relacionarse de manera oficial en el marco del derecho internacional de la época y así lograr una inserción exitosa en la comunidad internacional. Si bien países como Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron tempranamente al Perú como república, España tardó muchos años en otorgar su reconocimiento a la independencia del Perú. De hecho, el Perú fue uno de los últimos países al que reconoció en 1865 y de manera implícita. Pasaron más de 40 años desde la batalla de Ayacucho en 1824 para que España reconociera la personalidad jurídica del Estado peruano. Esta situación era por demás delicada, dado que otras repúblicas de la región, como México y Chile, habían negociado y suscrito tratados de reconocimiento con España, y de una manera no tan tardía. En el caso de México fue en 1836 y en el caso de Chile fue en 1844. Todo ello ponía en cierta posición de desventaja al Perú en cuanto a su inserción en la comunidad internacional en comparación a otros países del hemisferio. A inicios del siglo XIX, en lo que respecta a Europa, nos encontrábamos en un contexto de restauración monárquica, representado en el Congreso de Viena de 1815 y en la Santa Alianza, por ejemplo, que surgieron en respuesta al Imperio Napoleónico. En ese sentido, las monarquías europeas se comprometieron a solidarizarse unas con otras, y no solo frente a ataques de agentes extranjeros, como el caso de Napoleón,
sino también frente a potenciales procesos revolucionarios al interior de los imperios monárquicos. Era muy complicado que otras monarquías reconocieran la independencia de una ex colonia española, como el Perú, si es que primero España no hacía lo propio. Por todas estas razones, el reconocimiento de la independencia por España era particularmente importante. Debemos tener presente que existen dos formas de reconocimiento de estados en el derecho internacional: el reconocimiento expreso o de iure y el reconocimiento implícito o de facto. El reconocimiento expreso se refiere a que un estado afirma, ya sea en una declaración o en un tratado, que reconoce a otro estado como tal. Ese fue el caso, por ejemplo, del reconocimiento de Chile por España en 1844, porque suscribieron un tratado cuya primera cláusula era la denominada cláusula de reconocimiento, en la que la reina de España afirma que reconoce a Chile como república de manera expresa. Por otro lado, tenemos el reconocimiento implícito o de facto, que se refiere a ciertos actos cuya realización significa que un Estado reconoce a otro sin que éste tenga que declararlo expresamente. Por ejemplo, el hecho que un jefe de Estado reciba en acto oficial las cartas credenciales de un agente diplomático enviado por otro Estado implica un reconocimiento tácito del Estado al que representa el agente diplomático. Ese precisamente fue el caso del Perú respecto a España. Después de varios intentos por parte de nuestra Cancillería, la reina Isabel II de España recibe oficialmente las cartas credenciales del ministro plenipotenciario del Perú en España, don Domingo Vallerriestra, en 1865. El Perú sí intentó obtener un tratado de reconocimiento expreso de la independencia, pero esto no fue posible por varias razones que pasaré a detallar. El Perú surgió a la vida independiente el 9 de diciembre de 1824, con la victoria del ejército patriota en la batalla de Ayacucho. El instrumento que se firmó en aquella oportunidad, la capitulación de Ayacucho, fue un tratado que buscaba implementar una relación a futuro con España, pero que en los hechos terminó dificultando el reconocimiento de la independencia debido a ciertas concesiones peruanas respecto a demandas españolas, sobre todo en lo referido a la deuda de la independencia, que quedaron pendientes de resolver por el Congreso del Perú. El problema de la deuda fue uno de los principales obstáculos para obtener un tratado de reconocimiento con España. Quisiera referirme brevemente a la gran labor de los primeros funcionarios en ser enviados a España, los cónsules. En 1840, el Perú envió su primer cónsul a España, don Plácido Muñiz, designado como cónsul del Perú en La Coruña. Sin embargo, Plácido Muñiz no recibió el regio exequatur, es decir, la autorización del Estado receptor para el ejercicio de sus funciones consulares, debido a que la reina de España no había declarado la independencia del Perú. En virtud de ello, el gobierno español decidió otorgar al cónsul del Perú en La Coruña el título de agente comercial del Perú, con funciones bastante restringidas en cuanto al comercio y la atención de algunos trámites a la ciudadanía. 2 años después, en 1842, el gobierno peruano nombró a don Valentín de Zufiría cónsul del Perú en Madrid, quien consideraba de vital importancia lograr el reconocimiento de la independencia, debido a que muchos súbditos peruanos, y se les decía súbditos porque al no reconocer la independencia, los peruanos que estaban en España seguían siendo considerados súbditos, tenían créditos considerables que le pertenecían y que no podían promoverse en España porque faltaba acreditar legalmente su derecho. Podemos apreciar que los cónsules peruanos, los primeros cónsules que tuvimos en España, fueron absolutamente conscientes de la importancia de obtener el reconocimiento de la independencia por España y entonces sugirieron los primeros cursos de acción que tomó la Cancillería al respecto y reportaron continuamente a el Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima. La primera misión para obtener el reconocimiento de la independencia del Perú por España la lideró don Joaquín José de Osma y Ramírez de Arellano, que fue el primer diplomático peruano enviado por el gobierno peruano como ministro plenipotenciario a España para negociar un tratado de reconocimiento con ese país. Para esta misión, la Cancillería peruana le había instruido lograr que el gobierno español lo reconozca con carácter oficial. Sin embargo, de Osma señaló en una comunicación oficial que España no admitiría sus credenciales hasta que se haya ratificado el tratado que debía él negociar.
Finalmente este tratado fue suscrito en 1853, siendo la contraparte española don Ángel Calderón de la Barca senador del Reino de España. El texto del tratado era bastante polémico, al punto que el propio presidente peruano, don Rufino Echenique, y el canciller de aquel entonces, José Gregorio Paz Oldán, transmitieron sus fuertes reservas y observaciones a las diversas cláusulas del tratado, sobre todo respecto a la primera cláusula, que señalaba que Su Majestad Católica, refiriéndose a la Reina de España, renuncia para siempre, ¿no?, del modo más formal y solemne, por sí y sus sucesores, ¿no?, a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio americano conocido anteriormente como el Virreinato del Perú. Por supuesto que el canciller peruano consideró que esta cláusula era ofensiva para el Perú, porque suponía que sin la generosa renuncia de la Reina de España no habríamos podido ser independientes, lo que no reflejaba la verdad, dado que el Perú ya era independiente gracias a la gesta del Ejército Patriota en Ayacucho. Por lo tanto, resultaba imposible de aceptar el reconocimiento de la independencia por España en tales términos. En cuanto a la deuda de la independencia, este tratado negociado por de Osma estipulaba que el Perú reconocía como deuda nacional los créditos pertenecientes a los súbditos de la Reina de España, es decir, a los españoles, los que además gozarían de igual interés y de todas las ventajas que se le otorgaban a los conceptos de deuda interna. En ese sentido, el presidente Echenique replicó a de Osma que, en todo caso, el tratado también debería estipular que España debía comprometerse a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos peruanos, no solamente en España, sino también en el Perú, de la misma manera que el gobierno peruano reconocía los daños y perjuicios tomados de los españoles por el ejército independiente. Dado que este tratado suscrito en 1853 no contó con la aprobación del canciller ni del presidente de la República por lo explicado, de Osma renuncia al cargo y el tratado de 1853 no fue ratificado por el Perú. La segunda misión diplomática enviada a España en 1859 con la finalidad de negociar este tratado de reconocimiento con España estuvo liderada por el diplomático cajamarquino Pedro Gálvez, quien era además hermano de José Gálvez Egusquiza, héroe de la guerra con España de 1866. Pedro Gálvez recibe instrucciones de la Cancillería peruana para lograr ser reconocido plenamente como agente diplomático del Perú en España. Sin embargo, Gálvez señala que, era de esperarse que se le recibiera tan solo como plenipotenciario y no como agente diplomático, dado que si se le reconoce como tal, se estaría reconociendo también, de hecho, la independencia del Perú, y esto dejaría sin objeto un tratado de reconocimiento. Pedro Gálvez propone a la Cancillería peruana separar el tratado de reconocimiento del instrumento que daría solución al problema de la deuda de la independencia. Como ya hemos visto, este tema era recurrente y por lo general era un obstáculo para lograr concretar este tratado de reconocimiento. Además, Pedro Gálvez propone que la primera cláusula del tratado que va a negociar estipule el reconocimiento de la independencia y en una segunda cláusula que se va a negociar en un futuro la deuda de la independencia, ¿no?, para así separar ambos temas. Lamentablemente, la misión de Pedro Gálvez no obtuvo mayores resultados porque no logró ser reconocido por la reina Isabel como agente diplomático del Perú. Por lo tanto, tuvo que retirarse de Madrid. Durante el gobierno del general Juan Antonio Pezet, el Perú, como recordamos, tuvo que hacer frente a una severa crisis política cuando una flota española, bajo la denominación de la Expedición Científica, toma las Islas Chincha en retaliación por un incidente en el que perdieron la vida 2 ciudadanos españoles en la hacienda Talambo. A esto se suma que el líder de la flota española, el enviado español llamado Comisario Regio Eusebio Salazar y Mazarredo, ostentaba un título que no fue reconocido en el Perú porque era de naturaleza abiertamente colonial. Entonces, ante la amenaza de un bombardeo del puerto del Callao por la flota española, el presidente Pezet prefiere ceder a las demandas hispanas, negociando un tratado con España en el que se compromete a abandonar las Islas Chincha, a cambio de concesiones que ocasionaron el rechazo general de la población
y de importantes líderes políticos como Ramón Castilla en ese entonces, ¿no? Este tratado fue el que se conoce como Vivanco Pareja y fue suscrito el 27 de enero de 1865 y ratificado por el Poder Ejecutivo el 2 de febrero de ese mismo año. Es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución de ese entonces, de 1860, la ratificación de los tratados internacionales exigía la aprobación del Congreso, por lo que en este caso existía un vicio de nulidad, dado que quien había ratificado ese tratado no era el Congreso, sino el Poder Ejecutivo. A pesar de ello, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Pedro José Calderón, insistió en el cabal cumplimiento de este tratado. Además de precisar la evacuación de las Islas Chincha en su artículo primero y la conocida indemnización de 3 millones de pesos por parte del Perú a España en su artículo octavo, el Tratado de Vivanco Pareja se compromete a acreditar a un ministro o un agente diplomático cerca de Su Majestad Católica, es decir, en España, el cual debía contar también con plenos poderes para negociar y concluir un tratado de paz, amistad, navegación y comercio, semejante al que se suscribió con Chile u otras repúblicas americanas. Además, se exige que en este tratado de paz, amistad, navegación y comercio se aborde el tema de la deuda de la independencia. En cumplimiento estricto del artículo 2 de este tratado, el 26 de febrero de 1865, el canciller Calderón nombra agente diplomático del Perú en España a Domingo Vallerriestra, enviándole sus cartas credenciales y los plenos poderes para que cumpla con la misión de negociar este tratado de paz, amistad, navegación y comercio. Domingo Vallerriestra llega a Madrid el 20 de abril de 1865 y el 10 de mayo del mismo año presenta sus credenciales ante la reina Isabel II de España, quien lo recibe además con suma amabilidad, de acuerdo a las palabras de don Domingo Vallerriestra. Este hecho es fundamental, ya que constituye el primer recibimiento oficial de un agente diplomático del Perú como país independiente y republicano por parte de la máxima autoridad del Estado español. Este gesto claramente constituye el reconocimiento implícito y fáctico de la independencia del Perú, más aún cuando el mismo Estado español se había negado a recibir las cartas credenciales de los anteriores agentes diplomáticos enviados, predecesores de Vallerriestra como de Osma, como Gálvez, que no lograron ser acreditados ni recibidos en audiencia por la reina de España, precisamente bajo el argumento de que España aún no había reconocido la independencia del Perú. La legación del Perú en España, ya liderada por el ministro Domingo Vallerriestra, inició las negociaciones del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación que debían suscribirse entre ambos países. Sin embargo, España propuso insertar una cláusula muy similar a la del tratado suscrito por de Osma en 1853, indicando que si bien ya se habían dado en los hechos el reconocimiento de la independencia del Perú, era necesario consignarlo de manera solemne en el nuevo tratado. De esta forma, la propuesta española de artículo primero diría que la reina de España había de renunciar a los derechos de soberanía sobre el territorio de la República, reconociendo así su independencia. Ante la referida propuesta, Domingo Vallerriestra señaló que no tenía las facultades para aceptarla por las mismas razones que el canciller Soldán y el presidente Echenique rechazaron una fórmula similar en 1853 en el tratado negociado por José Joaquín de Osma. De esta forma, el ministro peruano manifestó a la contraparte española de manera categórica que el reconocimiento de la independencia del Perú ya se había dado de manera implícita cuando la reina Isabel II aceptó las credenciales del agente diplomático peruano en audiencia oficial en 1865, por lo que argumenta que la inclusión de una cláusula de reconocimiento expresa en el tratado que se estaba negociando no resultaba necesario. De igual forma, España propuso planteamientos inaceptables respecto a la deuda de la independencia, por lo que Vallerriestra debió rechazarlas por desproporcionadas y bastante injustas. Por tanto, Domingo Vallerriestra no pudo concretar la firma del primer tratado con España, que de esta manera quedaba aún pendiente para un momento posterior.
En realidad, el primer tratado de paz y amistad entre el Perú y España recién se va a firmar años después, el 14 de agosto de 1879, en la ciudad de París, durante el reinado de Alfonso XII en España y bajo la presidencia de Mariano Ignacio Prado. Además, este tratado es el primer instrumento bilateral debidamente ratificado por el Congreso del Perú el 1 de octubre de 1879. Es el caso resaltar, vale decir que este tratado no cuenta con una cláusula de reconocimiento de la independencia, debido a que este hecho ya se consideraba consumado por la aceptación de las cartas credenciales de nuestro agente diplomático Domingo de Riestra por la reina Isabel II, ¿no? Asimismo, este tratado, firmado en 1879, no hace ninguna referencia al problema de la deuda de la independencia, que tanto se había discutido en las anteriores oportunidades de negociación que se habían tenido y que, como hemos visto, constituyó uno de los principales obstáculos para que el Perú lograra un tratado de reconocimiento de la independencia con una cláusula expresa. Como hemos visto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el primer ministerio de la República, creado en 1821, y la diplomacia peruana tuvieron un rol esencial en lograr el reconocimiento de la independencia del Perú por España. Primero, a través de las gestiones iniciales de los cónsules, de nuestros primeros cónsules enviados desde 1840, y luego con el envío de los agentes diplomáticos encargados de negociar un tratado de reconocimiento, a pesar de todos los obstáculos que ello implicaba, como por ejemplo el tratamiento de temas tan delicados como la deuda de la independencia. Fue finalmente la perseverancia de la diplomacia peruana la que logró que el Perú pueda ser reconocido por España de manera oficial y así facilitar el ingreso de nuestro país en la comunidad internacional. Para finalizar, quisiera reiterar mi agradecimiento a la embajadora Marisol Agüero Colunga por su gentil invitación a participar de este podcast y así compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema tan importante de analizar en el marco del bicentenario de la independencia del Perú. Muchas gracias. Agradezco y felicito a la señora Francis Chávez por su excelente presentación, que nos ha dado luces sobre la compleja y valiosa labor desplegada por los diplomáticos peruanos para lograr posicionar a nuestro país como independiente y soberano en los inicios de su historia republicana. Esta presentación es, además, una invitación a seguir investigando algunos de los capítulos no muy explorados de la historia diplomática del Perú. Espero que podamos encontrarnos nuevamente en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias.